Muy bien, estamos aquí en Tennessee, un sábado de tarde, un sábado hermoso, un sábado de tarde otoñal. Estamos con Alex, que es nuestro pastor online, pero hoy tenemos dos personas, dos amigos que vienen de lugares distantes. Roberto, que viene de Cuba, un anciano de iglesia de Cuba, y Frank, que viene de Texas, también un anciano de iglesia. Estamos acá para contar nuestro peregrinaje con Jesús, porque todos tenemos algo en común. Nos hemos entregado a Cristo porque Él nos llamó primero. Tenemos nuestros defectos, nuestros errores, pero hemos dicho sí al llamado de Cristo y aquí estamos. Y por eso quiero comenzar con Roberto. Roberto, ¿cómo comienza tu peregrinaje? Tengo entendido que tu papá fue una clave, una pieza fundamental en este peregrinaje, en este encuentro con Cristo. Sí, como no. Para mí fue algo terrible encontrarme con Jesús. Pues cuando mi papá estaba ya casi al morir, notamos cambio en su manera de ser y en su manera de ver el Evangelio, en su manera de hablarnos de Jesús. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Recuerdo que yo decía, bueno, mi papá toda la vida en la iglesia, ya 50 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, y empieza a aflojarse ahora, empieza ahora a cambiar los conceptos. Él dedicaba tiempo mucho a orar y a estudiar la Biblia. Y en esos últimos tiempos me decía, algo anda mal. Y yo decía, bueno, quizás mi papá se está. Y orábamos por él porque ya antes de morir me decía, no, Roberto, algo anda mal esto. Y me decía cosas extrañas, ¿no? Y cuando ya él murió, me quedé preocupado. Porque dije, después de toda la vida en la iglesia, al final me va a perderse al final. Y no entendí nada. Y yo oraba solo, decía, Señor, yo sé que esto no es normal, pero ten misericordia de... O sea que estabas en duda con respecto a la salvación de tu papá. La salvación de mi papá. Y decía, ten misericordia, Padre, porque un hombre que sea, aunque sea por todos los años que te dio en el Evangelio, ten misericordia de él. Y oraba y oraba. Y no le decía nada a nadie, pero tenía ese dolor interno que después de tanto tiempo en el Evangelio. Pero pasa el tiempo y nos llega esta memoria, una memoria flash. Nos llega a la casa con un mensaje del pastor Joel, de usted pastor, que decía, ¿qué es ser un adventista? Usted vive en España. Y yo decía, este pastor está o loco o yo estoy perdido, o estoy perdido. Y lo escuchaba el sermón y me cerraba en un cuarto, yo solo escuchar el sermón y lo oí una vez y otra vez y otra vez, pero no me atrevía tampoco a comentarlo con nadie porque podía ser una actitud también subversiva, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Y entonces decía, no, si yo le hablo de esto a la gente me va a ver también como una gente. Pero ya era tanto que lo escuchaba y decía, bueno, esto hay que hablarlo con alguien. Y en ese tiempo llegó a la iglesia un pastor joven. Y ese pastor empieza también hablando cosas extrañas en la iglesia. Pero cosas extrañas que hacían sentido al Evangelio, ¿no? Pero era como rompiendo también todos aquellos patrones que teníamos. Pero bueno, como él era pastor, él lo podía decir, pero yo decirlo no, porque era como entrar en una... Y hasta que yo un día me animo, le digo, pastor, lo invité a comer un día a Copelia, con otro proyecto, pastor, vamos a comer helado un día acá y vamos a conversar. Y nos hicimos buenos amigos porque yo le hablaba de las cosas que me iba diciendo, pero no le decía de lo que yo estaba experimentando, de lo que yo tenía, lo que estaba escuchando. Y en ese día en el Copelia le digo, pastor, mire, yo tengo una preocupación. Yo tengo un sermón medio, un pastor que se llama Joven Barrio, y que dice que es ser adventista. Y yo quiero que usted lo escuche. Y me dijo, oye, yo tengo 4 sermones de eso, me faltaba ese sermón. Esto ha cambiado mi vida. Y entonces yo me puse feliz porque digo, oye, no estaba mal. No estaba mal, ahora puedo hablar con la gente de este asunto. Y entonces él en la iglesia hacía énfasis en esto. Bueno, la gente empezó, al principio el culto del martes, que era un culto muerto, ¿no? Porque era un culto de oración, como los conceptos tradicionales donde íbamos a orar allí, a hablar. Pero cuando él viene a la iglesia, empieza a hablar de estos conceptos, la gente, y el martes empieza la gente a ir a la iglesia. Y el martes era como el sábado. Se llenaba la iglesia, 200 personas sentados, 150, escuchando y debatiendo aquello, y escuchábamos el sermón y después debatíamos. Y fue algo impresionante. De ahí salieron casas cultos, salieron un grupo pequeño y avanzamos en ese asunto. Pero en mi casa se resistía a la gente, en mi casa. Porque en mi casa la gente decía, mi esposa decía... ¿Quién es la gente de tu casa? Mi esposa decía, tú eres un falso profeta.
Sí, y a él le decía, el pastor le decía, porque era romper también sus patrones que tenía de muchos años. Y me decía, no, tú eres un falso profeta. Y a veces el pastor y yo nos sentábamos a estudiar. Y me decía, ahí está Pablo y Silas estudiando ahí. Y la esposa de él también, era una batalla. Pero poco a poco fue creciendo, porque la palabra de Dios, el evangelio verdadero, tiene sentido. Tiene sentido. Eso rompe los esquemas viejos. Y eso fue rompiendo, y empezamos a hablar a la gente. Y se creó un movimiento allá, los jóvenes empezaron a hacer la casa, hicimos una casa culto de jóvenes, donde empezaron 2, 3, cuando ya teníamos 30, 40 jóvenes todos los lunes, ahí viendo el sermón ahí. Y eso trajo cambio. Trajo cambio en la vida, en mi vida. Y luego vengo a Estados Unidos y me encuentro con Frank. Que Frank era el compañero de la vieja guardia del otro evangelio. Él iba a tu misma iglesia allá. Sí, como no, sí, éramos amigos y de andanza y de todo, porque éramos cristianos, pero éramos cristianos de la ley, ¿no? Y entonces me encuentro a Frank, pero me encuentro a Frank ya en este reavivamiento también. Y la gente me decía, tú no has visto a Frank. En la vida de Frank ha pasado algo que no es normal. La gente me decía, no, tú no has visto a Frank. Cuando tú ves a Frank, y digo, no, bueno. Cuando me encuentro a Frank me da un sermón en el carro del evangelio y de Pablo. Y Frank no me dejó hablar de nada de lo que nosotros hablábamos normalmente. Y que Pablo dice, y decía, pero este hombre, ¿qué pasó aquí? Bueno, y eso fue cambiando el rumbo. Empezamos a encontrar el sentido del evangelio. Y hoy yo pienso, y creo que Dios en algún momento usó al pastor para que nos encontráramos realmente con Jesucristo. Nos habíamos encontrado mucho tiempo con la iglesia. Pienso que como yo, muchos jóvenes también, sinceros, no llegaron a entender estas cosas. Y tratando de ser fiel a la ley, se cansaron. Porque es imposible llevar el peso de la ley. Se cansaron y para no ser hipócritas se fueron de la iglesia. Incluso muchos lo decían, yo realmente para no ser hipócrita y no estar en doble vida, me voy de la iglesia. Y hoy yo pienso que Dios ha puesto en nuestro corazón esto para ir un día a esos jóvenes que decirle, mira, estábamos equivocados, este es el evangelio. Ahora, déjame aclarar algo, a ver, y Frank también podés aclarar. Ahora que ustedes se encuentran con Cristo, ¿qué encontraron? ¿Calma de que pueden seguir viviendo doble vida? ¿O encontraron transformación? No, yo encontré que era posible seguir a Cristo. Amén. Encontré que era verdad el evangelio. ¿Y es un evangelio que transforma o es un evangelio que te permite seguir haciendo todas las cosas contento, mal? No, es un evangelio que transforma, que cambia. Es un evangelio que destruye todos los patrones del pasado y te hace entender qué cosa realmente es seguir a Cristo. Porque muchas veces, por años, estábamos en la iglesia y seguíamos la iglesia y éramos ancianos y cantaban los coros, yo dirigía los coros de la iglesia y todo, pero no habíamos encontrado con Cristo. Y es fácil estar en la iglesia toda la vida y no encontrarse con Jesucristo. Y ahora, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es ser un adventista para vos? Ser un adventista realmente es tener relación con Cristo. No es simplemente ir a una iglesia. Es tener relación con Cristo cada día. Es entregarle los derechos a Cristo. Entregarle los derechos a Cristo. Y Él va a guiar. Él va guiando. Estudiar su palabra cada día. Pero guiado en el Espíritu. No solamente no leer la palabra, la letra de la Biblia, sino el mensaje de la Biblia. Eso transforma, eso cambia. Frank ha estado calladito todo el tiempo, así que yo quiero saber un poco de la historia de Frank. ¿Cómo es Frank? ¿Cómo encontró Frank el verdadero evangelio? Mira, fíjate que para mí el evangelio ya estaba siendo una carga que estaba a punto ya de claudicar. Yo estaba a punto ya de soltarlo todo. Yo recuerdo que llegaba a mi casa, me tiraba de rodillas y decía, Señor, perdóname, pero ¿hasta cuándo te voy a estar pidiendo perdón? Si mi vida no cambia, sigo igual. Y digo que no voy a pecar más y sigo pecando. Y verdaderamente tenía una presión en mi vida, discutía con personas incluso de la iglesia, incluso me acusaban a mí, pero yo sabía que ellos a veces estaban hasta peor que yo.
Y era algo que realmente no me daba paz de ningún tipo. Y estando acá en Estados Unidos, pues creo que el Señor tenía un propósito en específico al traerme para acá. Me separó de ese, pudiéramos llamarlo liturgia, ¿no? De esa liturgia vieja que yo tenía en mi vida. Me dejó solo por mucho tiempo y empecé a conocerlo. Escuché un sermón suyo que hablaba sobre el basurero celestial. Y empecé a darme cuenta de que verdaderamente Cristo tenía la intención de que yo estuviera libre de pecado, pero que yo pudiera caminar en sus pasos. Que ya no era una cuestión de yo esforzarme por dejar el pecado. De eso llevaba años tratando de hacerlo, igual nunca había salido de eso. Ese sermón me hizo pensar. Después seguí escuchando otros sermones, como el de Babilonia. Empezó a cambiar el pensamiento babilónico que yo también tenía, y creo que en las instituciones pues todos hemos tenido ese pensamiento, y a pesar de que no nos consideramos Babilonia, podemos estar dentro con una Babilonia mental. Y pues gracias a Dios pues empecé a conocer la persona de Cristo. Empecé por primera vez a platicar con Cristo como mismo estoy platicando acá con ustedes. Y eso ha sido una experiencia fantástica. Esta mañana les contaba en la iglesia, ayer mismo creo que el diablo de alguna forma no quería que yo viniera. Mi padre grave en el hospital, y me tiré de rodillas y digo, Señor, bueno, tú sabes los planes que hay, tengo que ir allá, pero mi padre está en el hospital. Señor, haz algo. Y yo me voy para el aeropuerto. Y salí por fe para el aeropuerto. Y estando en el aeropuerto ya esperando el vuelo para salir, mi hermana me manda un texto. Ya mi papá está bien, ya se resolvió el problema y le van a dar de alta. Entonces, ¿qué te puedo decir? He aprendido a poner mis cargas sobre Cristo Jesús. Ya no sigo llevando yo esas cargas. Hablabas de transformación. Hay una gran transformación en vivir una vida hipócrita a de una vez por todas poner las cargas en la cruz y caminar con Cristo. Amén. Hay una gran transformación. Hay un peso que se libera de tu alma. Ya no vives bajo esa condenación de la ley. Y un día, porque hasta la perspectiva, he leído la Biblia, no sé, como 15, 16 veces en mi vida completa. Pero las cosas que yo leía antes en la Biblia no me hacían ningún sentido. Y me las sabía, me preguntabas textos y te decía textos, me los sabía de memoria. Pero ahora un día abro mi Biblia y empiezo a leer Romanos 7. Y Romanos 7 empieza a decir, ignoráis y hablo para los que conocen la ley. Y ese soy yo. Yo conozco la ley. ¿Quién mejor que yo? Y empiezo a seguir leyendo y veo que dice que no sabéis que la esposa está sujeta a su marido, a la ley del marido, mientras el marido vive. Y digo, la esposa, me remito a Efesios 5, donde Pablo dice, yo digo esto de Cristo y la iglesia. Digo, está hablando de mí entonces. Aquí la esposa soy yo, el adúltero soy yo, el que está enredado aquí en problemas soy yo. Pero como conozco la ley decía que había que apedrear al adúltero. Y yo soy ese adúltero. Y entonces sigo leyendo y veo que dice que ahora estamos libres de esa ley por medio de Jesucristo. Cristo, que era el esposo, teniendo tanto amor por mí, decide Él morir para que yo no muera
y entonces resucita y me da la esperanza y dice, ahora para que te cases de nuevo, ¿con quién? Con otro. ¿Cuál otro? El que resucitó de los muertos. Digo, esta es la mejor historia de amor que yo he escuchado en mi vida. Amén. Y verdaderamente eso fue un choque. Eso es una de las cosas que le contaba a Roberto. Así me contaba eso. Cuando íbamos en el carro y yo no lo dejaba hablar. Y le digo, esto es grande, Roberto. Esto es grande. Porque ese amor es el que me da a mí la salvación, la esencia de yo ser ahora. Saber que ahora estoy casado con Cristo y tengo una oportunidad nueva de vivir para Él como, ya no como una carne, sino en un espíritu a través de Él. Amén. Amén. Qué hermoso. La verdad, impresionante. Ahora, vos vivís en Texas, cubano, que se conocían de la niñez, vivís en Cuba y estamos acá en Tennessee. ¿Qué hacen hoy acá ustedes? ¿Por qué están acá? Pues bueno, pastor, yo me acuerdo cuando la primera escuela de discipulado orgánico, que alguien habló de rebautizarse, ¿no? De rebautizarse. Y yo decía, ¿por qué yo no voy a rebautizar? Y me acuerdo que le comenté al pastor Eliezer el tema del rebautizo. Y el pastor, yo me voy a bautizar otra vez. Y me miró así como diciendo, se ha vuelto loco Roberto, ¿no? Pero no me dijo nada, no sé qué, pero me miró así como diciendo, ¿qué pasa, no? Y entonces, nada, decidí y bueno, vine aquí a Estados Unidos una vez y dije, por esta vez yo voy a tomar esa decisión. Y mi hermana me sacó el boleto ahí y me decía, pero tú vas a ir hasta allá, hasta Tennessee, hasta allá, para después volar otra vez para allá. Yo decía, bueno, yo voy a ir. Y entonces yo le digo, bueno, y se hablaste con Fran, yo voy a hablar con Fran a ver qué me dice. Y cuando le digo a Fran me dice, oye Roberto, te iba a decir eso mismo, que vamos a ir allá. Y dijo, oh, esto es cosa de Dios. Y mire, y acá vinimos acá a dar testimonio realmente de que Dios puede transformar, de que Dios puede cambiar. Y de que quizás uno ha conocido, que quizás muchos han conocido el Evangelio de toda la vida, el Evangelio de la ley, el Evangelio de la iglesia, pero no conocer a Cristo es triste. Es duro. Y es duro permanecer en la iglesia toda la vida sin conocer a Cristo. Porque la carne es demasiado, es demasiado. Y en la medida que vas conociendo a Cristo, comienzas a escuchar la voz de Dios y empiezas a diferenciar la voz de Dios. Le contaba a Fran algo yo esta mañana. Y esto es un testimonio de ahora mismo, ¿no? De poquito ahora mismo. Mi esposa, ella tiene un hermano que es alcohólico. De muchos años. Se fue desde niño de la casa, de como 15 años se fue. Y un muchacho que ha tenido una vida mala, se fue a la calle y se perdió en el mundo y se perdió como aproximadamente 30 años casi. Y ahora, hace poco, el hombre aparece. Aparece el hombre y entonces mi esposa, ella sabe la vida que ha llevado su hermano. El hombre aparece medio inválido, destruido, ya alguien lo dio por muerto casi. Y bueno, ahora ya aparece el hombre, entonces mi esposa me llama y me dice, Roberto, mi hermano está en esta situación así, allá en La Habana, yo quisiera ir allá a atenderlo y necesito que me envíes algún dinerito para... Y el diablo me dice, Roberto, tú vas a mandar dinero para ese alcohólico borracho que ha llevado su vida, no es justo. Y yo escuchaba, yo decía, ¿esto será verdad que el diablo me está hablando? Y Dios me decía, Roberto, si tú también eras pecador también y yo morí por ti también, manda el dinero a tu esposa. Y fue una batalla. Entonces mi esposa cuando habló conmigo le dije, no, si este hombre, ese es su consejo, entonces le busqué la Biblia, ¿no? La vida es siempre cosecha. Tú siempre cosecharás, esa es la consecuencia del pecado. Y cuando yo me quedo solo, mi esposa se quedó triste, y yo cuando me quedé solo, el Señor me habló otra vez y me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a mandar el dinero a tu esposa? Y fue una batalla, y entonces llamó a mi esposa, mira, te voy a mandar el dinero para que vayas a verlo. Bueno, y ella fue a ver al hombre allá, el hombre estaba destrozado, sin caminar, no hablaba, la mente mal, que no ni la reconocía. Y entonces viene la prueba, porque a medida que vas caminando con Dios, Dios también dice, bueno, tú has decidido seguirme, ¿no? Tú te vas a rebautizar otra vez a yo, vamos a ver si es verdad, si es verdad. Y mi esposa me llama y me dice, Roberto, ¿qué tú crees si lo traemos para la casa un tiempo? Para aquí a alimentarlo y eso. Y como un resorte dije, no, para la casa no, si yo tengo dos niñas y este hombre ha vivido una vida perdida por ahí, no, para la casa no. Lo ayudamos por allá, le alquilaron un lugar por allá, lo ayudamos por allá,
Y una vez más ella se afligió otra vez y no me dijo nada. Y bueno, y ella aceptó. Pero cuando llego a la casa, cuando estoy en la casa solo, el Espíritu Santo me dice, llévalo para la casa. ¿Por qué no lo vas a llevar? Si tú estabas perdido y yo morí por ti, ¿cómo tú no vas a ayudarlo a él? Y decía, pero Señor, pero yo ahora alimentar a este hombre, que este hombre ha tenido una vida perdida, ahora yo tener que alimentar a este hombre y en mi casa, meterlo en mi casa. No. Y la batalla entre el diablo te dice, no. Y Jesús me dice, sí, llévalo. Y llamo a la esposa. Y en contra de la voluntad le digo, mira, mija, te voy a decir palabra de Jehová, no palabra mía. Llévalo para la casa. Llévalo para la casa. Y bueno, ella dice, está bien. Y él se quedó así como mirándome, como diciendo, bueno. Pero llega el día de llevarlo para la casa, ¿no? Y yo estoy esperando que no lo va a llevar, ¿no? Yo digo, bueno, algo va a pasar, pero no lo va a llevar, ¿no? Y me dice, Roberto, ya estoy aquí en el hospital, que ya dieron de alta. Y el hombre no camina. Y en eso me dice, el Espíritu Santo me dice, Roberto, yo detrás de Estados Unidos, comprar una silla de ruedas aquí. Y digo, Señor, con mi dinero que yo me he sacrificado tanto aquí, comprar una silla de ruedas de este hombre, que no, hasta allá no, Señor, no me pidas, Señor, no, esto no. Y cuando yo estoy en esa tormenta que mi esposa me está hablando eso, yo digo, Señor, pero, digo, mira, digo, le voy a comprar una silla de ruedas, pero lo digo por en contra de mi voluntad, ¿no? Le voy a comprar una silla de ruedas. Y cuando le digo eso, me quedo así, digo, pero ¿cómo tú vas a decir eso, Roberto? Que le vas a comprar la silla de ruedas. Pero me quedo así, pero ya se lo dije. Y me quedo así pensando, y me quedo callado así, digo, bueno, Señor, ya dije que le iba a comprar la silla de ruedas. Hablo con un amigo en Miami para comprar la silla de ruedas. Pero tengo eso por dentro, que el hombre, digo, no, el hombre no va a ir. Y me dice, ya apareció la ambulancia, ya lo vamos a llevar para la casa ya. Y yo en el camino decía, Señor, que pase algo, Señor, pero que no llegue a la casa. Que no llegue a la casa, Señor. Finalmente llega a la casa el hombre. Y me dice, el hombre está desnutrido, hay que darle sopa y comprar carne y pollo para alimentar la hemoglobina. Y yo decía, no, ¿hasta dónde va a llegar el Señor conmigo en este asunto? Y batallando, fue una batalla, esta semana ha sido una semana dura, porque yo me dice, pero tú me dijiste que tú te vas a bautizar otra vez, que tú te vas a entregar. Entonces, ¿es verdad o es mentira eso? Y le digo a mi esposa, mira, te voy a mandar dinero para que, pero todo esto en contra de mi voluntad. Y decía, Señor, pero bueno, sí, te voy a mandar dinero para que le haga la sopa y para que lo... Bueno, hermano, ¿sabes qué pasa? Que cuando estoy acá, cuando estoy trabajando acá, yo toda la noche cantaba, ¿no? En el restaurante. Y una cosa con la otra, porque cada noche habían 8 o 10 trabajadores, y de la propina que me daban, yo le daba a todos los trabajadores algún dinerito, ¿no? Como para que todos estuviéramos contentos. Y ellos se sorprendían porque decían, ¿cómo? Y también, bueno, para testificar de ser cristiano, ¿cómo voy a coger dinero yo y yo no le voy a dar? Y yo le daba a todos ellos. Y después que yo hago toda esta decisión, que el día antes de salir de trabajar, viene el director, el dueño del restaurante, y me dice, Roberto, los trabajadores tienen una sorpresa para ti. ¿Qué será? Dice, mira, ellos juntaron todo el dinero que tú le diste en este sobre. Y es para que, mira, se regalan el dinero para. Y yo dije, Señor, simplemente tú dijiste, yo voy para tu casa, Roberto, y te voy a mandar dinero para que me sustente y para que me compre la silla de ruedas. Y me dio un sobre, mira, con el dinero de la silla de ruedas y de la comida y de todo. Pero si no decides por Jesús, si no aprendes a escuchar la voz de Dios, fue difícil, pero al final Dios te va probando, porque cuando tú decides caminar con Cristo, va a venir una prueba. Amén. Ahí es cuando uno valora las palabras de Pablo cuando decía, ya no vivo yo, más vive Cristo, ¿no? Ahora, esto es historia real, no es historia de un libro. Hoy acabamos de conocer a Roberto y a Fran, no lo conocíamos. O sea, esto es lo que Cristo está en todos lados y está haciendo su obra con todos. Yo me nutro de esto. O sea, con este testimonio que ustedes están contando, me imagino que lo mismo pasa con Alex, está Francis y Felipe ahí atrás, como siempre, que están colaborando. Todos nos estamos edificando con esto, porque de esto se trata. Cristo es la cabeza. Ahora, una cosita más. Cuando estábamos hoy en el bautisterio, que estábamos para hacer el rebautismo, Roberto me decía, cambió mi visión acerca de cómo veo a la gente de otras denominaciones. Rápido, porque creo que tenemos poco tiempo ya. Rápido, ¿qué fue lo que me dijiste? Pastor, yo conocía a un Dios que era adventista. Un Dios adventista, y el Dios adventista no soporta a los bautistas, ni al metodista, ni al pentecostal. Es un Dios... Y mucho menos al católico. Y mucho menos al católico. Y entonces, era un Dios adventista. Y entonces, cuando me encuentro con Cristo,
me doy cuenta que Cristo es otra cosa, que Dios es Dios y Dios no es como yo pienso. Y ahora puedo ser amigo de católico, puedo ser amigo de adventista, puedo ser de bautista, puedo ser amigo de otro, porque Dios es Dios. Dios no es como yo pienso, Dios es como Él es. Amén. Y eso cambió la visión totalmente. Y me di cuenta que hay mucho pueblo de Dios también que no es adventista, pero es adventista porque está esperando a Cristo, ¿no? Amén, Sí. amén, amén. Gloria a Dios. Hermoso. Ahora terminamos simplemente. Díganle las últimas palabritas, ustedes, que sea cortito. En resumen, Frank, que le quieras decir a una persona que está ahí escuchando que Dios la puso a mirar este video. ¿Qué le dirías? Pues le diría, aún vine hasta acá y yo no venía con la intención de rebautizarme. Así mismo. Él me habló de eso acá y como lo traía en mente, otra vez me vino Romanos 7 a la mente. Y escuché que el Señor me decía, ahora te toca volver a firmar tu compromiso conmigo. Y entonces, cuando llegamos acá a la iglesia, pues fue que dijo Roberto, pues vamos a dar el paso porque es hora de volver a confirmar ese compromiso con Dios. Es decir, me vuelvo a casar con Cristo Jesús para ser uno con Él. A los que me están escuchando, no se nieguen al poder del Espíritu Santo. Como le pasó a él, el Espíritu Santo nos habla, también te habla el enemigo. Pero es de nosotros decidir qué voz vamos a escuchar, hacia dónde vamos a transitar. Y en Cristo Jesús está la solución de todo. Cristo es quien dirige su obra. No menospreciemos a nadie, ni porque sea católico, porque sea metodista, lo que sea. Cristo tiene un pueblo en todas partes. Y a la señal, todos van a escuchar su voz y todos se unirán como un pueblo. Así que confiemos en Dios. No pensemos que nosotros estamos a cargo de la obra de Dios. La obra es de Dios. Nosotros somos instrumentos Amén. de Dios. Amén. Amén. Y yo solamente quiero decirle que quizás tú que estás escuchando has conocido a la iglesia por muchos años, has vivido en la iglesia, pero no has conocido a Cristo. Y es triste estar en la iglesia sin conocer a Cristo. Si hoy decides conocer a Cristo, da el paso también. Entrégate a Cristo una vez más. Da el paso otra vez. Muestra públicamente que te quieres comprometer una vez más con Jesús. Y eso va a cambiar tu vida, como lo cambió de nuestra. Amén. Dios los bendiga. Y hoy están ocupando la silla Roberto Y Frank. Quizás algún día va a estar Alex y yo ahí en esa silla y Roberto y Frank nos van a estar haciendo preguntas. Pero otro día quizás puedas estar tú aquí también sentado. Porque acá estamos siguiendo a Jesús, a un humilde carpintero que nos cambió la vida a todos. Que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima. Yo en esta mañana, como ministro del Evangelio, y reconfirmando la decisión que ya hiciste hace mucho tiempo, pero que hoy la entiendes, y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo te bautizo para testimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú lo conoces a Frank y tienes un plan con él desde que nació, desde el vientre de su madre. Y lo has traído, o él ha venido porque quiere dar testimonio público de ti. Porque así como tú no te avergonzaste de él en la cruz, él no se avergüenza de decir que entrega su vida a ti, renueva su vida. Y ahora va a estar en Cristo hasta tu segunda venida preparando camino, Señor, para ese evento. Y por eso es mi privilegio como ministro del Evangelio bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.